Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor una vez más que me ha permitido estar otra vez con ustedes. Dios le bendiga, amados del Padre. El Señor les bendiga grande, rica y abundantemente a todos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Una vez más estoy aquí para continuar nuestro estudio sobre el libro de Eclesiastés que hemos comenzado. Ya este es el tercer video sobre este tema. Hoy vamos a continuar con la lectura de este libro muy interesante que nos está dando las respuestas que ha buscado el rey Salomón en los diferentes experimentos que el rey Salomón pues hizo para buscar el sentido de la vida. Hemos visto, hasta ahora hemos leído el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy esta noche vamos a leer el capítulo 3 y el capítulo 4. Y vamos a desglosar el capítulo 2 que hemos leído en el video pasado. Así es que, como ya les había dicho, la idea es pues leer todo el libro en el transcurso de los videos que voy a hacer para desglosarle cada una de las áreas en las que Salomón pues experimentó buscando el sentido de la vida. Y entonces es importante que nosotros recordemos que estamos hablando de una escritura no inspirada. Amén. Es bueno que lo tengan en atención, que todos estos temas, ayer estuvimos hablando, en el video pasado, estuvimos hablando sobre la filosofía y la sabiduría y la ciencia. Espero haberles sido de ayuda y que sea estado un tema bastante claro. A mí me gustó mucho porque ver estos temas así, estas áreas desglosadas, pues para mí es una gran satisfacción personal y me espero en el Señor que para ustedes también lo sea. Hoy vamos a tratar una vez más, y por aquí está saliendo el vestido que tengo abajo. Ustedes me ven así muy modosita en la cámara, pero yo hasta hace poco ni me había peinado. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ayer, como en el video anterior, el primer video que hicimos fue una introducción al libro de Eclesiastés, donde les explicaba el origen del libro, quién lo escribió, por qué lo escribió y la visión que tiene el libro. Entonces les explicaba que este libro, aun cuando forma parte de la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada, este libro no fue inspirado por Dios, no fue inspirado por el Espíritu Santo. Este libro es la autobiografía del rey Salomón. Es Salomón escribiendo desde un punto de vista humano, sus vivencias, lo que él experimentó, lo que él vivió y sus conclusiones a las que él llegó sin la intervención del Espíritu Santo. Amén. Entonces les explicaba que este libro era usado por ateos y agnósticos, porque aquí, siendo que es la visión humana de Salomón, pues se tienden a sacar ahí algunas sectas, les decía, entre ellos los testigos de Jehová, que tienden a sacar contextos, a sacar de contexto versos de este libro para crear doctrinas que son antibíblicas. ¿Por qué? Porque en otros libros de la Biblia se contradicen completamente. Esto no quiere decir que la Biblia se contradiga, sino, como ya les expliqué, este libro no fue inspirado por Dios y por eso las conclusiones a las que Salomón está llegando son sus conclusiones personales, es su vivencia personal, es como él ha visto, como él ve las cosas aquí. De hecho, les explicaba que hay 4 frases muy importantes, 2 palabras muy importantes que están en el libro de Eclesiastés. La primera es vanidad, porque es la conclusión a la que él llega, donde en el capítulo 1, ya en el versículo 12, él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Les explicaba que Salomón ya en el inicio, él hace su conclusión y el resto del libro no es más que el experimento que él hizo para llegar a esta conclusión. Entonces, es importante que esto lo sepan. Otra de las palabras importantes que ustedes tienen que saber es la palabra debajo del sol o debajo del cielo. Cuando la palabra aquí, cuando Salomón se refiere a
debajo del sol o debajo del cielo, claramente se está refiriendo a nuestro mundo físico. Salomón no tiene una visión espiritual de lo que él está hablando, sino que él hace sus experimentos en este plano físico, aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, otra palabra importante es, dije yo en mi corazón. Aquí claramente Salomón está recalcando que quien está hablando es él, que aquí no hay una fuerza que lo lleve a ver, que le reveló, que le iluminó, no. Él hace sus análisis, él hace sus experimentos. Así es que otra palabra importante que está recurrentemente vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés es la palabra sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón se apoyó en su propia sabiduría para él entonces hacer todos estos experimentos y llegar a la conclusión a la cual llegó. Así es que vamos, sin más, vamos a hacer una pequeña oración inicial para que el Señor tome el control de este estudio y que no sean mis palabras, sino que la palabra de Dios es la que transforma el corazón del ser humano. Así es que alabado y benedicto, otra vez el italiano. Sí. Bendito y alabado eres tú, Padre de gloria. Te alabo y te bendigo, Señor eterno, porque solo tú eres digno de gloria. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias por tu amor incondicional sobre nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más has renovado tus misericordias sobre nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús en esta hora que tú guianza, tu Espíritu Santo, Señor, que es quien nos guía a toda la verdad de tu palabra, que es nuestro guía y consolador, aquel que nos recordaría todo lo que nuestro amado Señor nos enseñó. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, que abra nuestra mente, nuestros ojos y oídos espirituales, para que podamos entender y comprender la palabra de Dios. Dice la Biblia, Señor amado, que esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mi audiencia. Te doy gracias, Señor, por aquellos que oirán las palabras de este video. Aquellos a los que tú ya has preparado, Señor, de antemano. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para el cumplimiento de buenas obras que tú creaste de antemano, que tú preparaste de antemano para nosotros. Padre, permite que tu propósito sea cumplido en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, deposito en ti todo lo que soy, mis emociones, mis pasiones, todo lo que creo saber, todo lo que pienso, Señor. Me vacío de mí misma para que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, la mente y los corazones de todos aquellos que te escucharán. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, amado y benedicto en eterno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues rápidamente vamos a leer el capítulo 3 y 4 del libro de Eclesiastés. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor.
He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Gloria a Dios, amados. Bueno, pues hemos leído, aunque ustedes no lo crean, los 2 capítulos, el número 3 y el número 4. Recuerden que les había dicho que este libro es muy corto. Este libro tiene solo 12 capítulos. Y la verdad es que el capítulo 2 y el capítulo 3 son los que son un poquito más extensos. Ya luego los demás son más o menos ahí. Pero la idea es que lo leamos todo. Entonces, hoy vamos a desglosar porque como ustedes saben, el primer día pues les leí el capítulo 1 y es el capítulo que hemos desglosado en el segundo video, porque el primero hicimos solo
un reasunto, un resumen de todo el libro de lo que ya le hablé en la introducción. Entonces, hoy vamos a desglosar el capítulo 2 y vamos a ver dos áreas más en las cuales Salomón hizo sus experimentos para llegar a la conclusión que todo es vanidad. Amén. Entonces vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y vamos a estar desglosando, como ya les dije, el capítulo 2. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar, estas dos áreas de las que vamos a hablar esta noche son el placer y el materialismo. Y en los primeros 11 versículos del capítulo 2, Salomón comienza su experimento con el placer. Y amados, esa es la misma línea que siguen muchos seres humanos a la búsqueda de la satisfacción personal a través del placer. La verdad es que nosotros continuamos siempre recorriendo esa línea del placer para buscar la satisfacción personal. Y entonces en el capítulo 2, en el versículo 1, Salomón escribe: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Aquí claramente Salomón probó todo lo conocido relacionado con el placer. Nuestra generación, lamentablemente, está hipersexualizada. Nosotros a través de la música, a través del arte, a través de la televisión, pues nuestros hijos desde muy pequeños pues están hipersexualizados. Yo soy una persona de 44 años y recuerdo que en mi niñez pues no era tan normal ver en la televisión, escuchar las palabras y los gestos que hoy se ven. Pero nuestra generación, nuestros hijos, son hipersexualizados a través de la música. Basta solamente escuchar la música que escuchan nuestros hijos y nos vamos a dar cuenta de cómo la sexualidad está a flor de piel. Eso sin hablar sobre las ideologías de género que se han adueñado de nuestros parlamentos, de nuestras escuelas. Entonces vemos continuamente en nuestra sociedad una hipersexualización, un bombardeamiento continuo para que nos adentremos a las mieles del placer, porque nos va a garantizar el placer y la satisfacción que estamos buscando. Pero la verdad es que Salomón probó todo esto y la palabra nos dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Entonces yo creo que no existe un ser humano con más experiencia que Salomón para hablarnos la realidad del placer. Salomón tuvo, claramente no eran todas sus esposas, la Biblia dice que tenía 700 concubinas y 300 esposas. Y entonces, si eran todas o no, si él pudo haber estado con todas o no, eso es irrelevante. Lo central aquí es que él tuvo a disposición todas estas mujeres y seguramente probó todas las formas en las que el ser humano pueda imaginarse de buscar experiencia a través del placer. Entonces, esa experiencia de Salomón a nuestros ojos lo hace un experto. Así es que es importante que nosotros sepamos qué escribió Salomón acerca del placer. ¿Okay? Entonces, en el versículo 2 él dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Amén. Entonces, qué importante es escuchar a este hombre, pues que lo tuvo todo, 1000 mujeres a su disposición y al final dice, ¿para qué sirve esto? Entonces, probablemente también Salomón tenía un humorista para entretenerle, un bufón de corte como se usaba en ese tiempo. Y es importante que Salomón en el versículo 2 del capítulo 2 llega a la primera conclusión y dice que esto es inútil, que esto no tiene sentido, que esto es solamente una gran pérdida de tiempo. Entonces en el versículo 3 Salomón escribe: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad.
hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces aquí la frase bajo el cielo, recuerden, nos recuerda que Salomón era un hombre probando experiencias apartado de Dios. ¿Ok? En el versículo 4 dice que engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Amén. Entonces aquí claramente todos estos eran pasatiempos del rey Salomón. Esto era esas eran las cosas en las que Salomón pues invertía su tiempo. Y la verdad es que aún hoy, aún hoy en la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Megiddo se puede ver ruinas de los establos de los caballos donde comían los caballos del rey Salomón. Salomón tenía una infinidad de animales, asimismo, él más adelante lo dice, que compró todo tipo de animales y que se plantó viñas, y él tenía en todo el país diseminado como si fueran fincas de su propiedad. Pero vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 15 al 18. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante, y es que la Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio cuáles eran, aquí está hablando la ley mosaica, se está hablando de la ley mosaica. Y la ley mosaica prohibía a los reyes tener todas estas cosas que Salomón tuvo. Vamos a leerlo en el capítulo 17 de Deuteronomio. Vamos a comenzar a leer en el versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí, esa me hizo reír cuando la leí, ni tomará para sí muchas mujeres. 700 no son muchas, diría Salomón, ¿verdad que sí? Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y vamos a leer más adelante lo que Salomón continuará a leer, pero que ustedes lo tengan pendiente. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, o sea, de esto que les estoy leyendo, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y dice, ¿para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces es importante que tengan esto en memoria para lo que vamos a seguir leyendo. Y ya ustedes ven que Salomón, ya se me perdió, Eclesiastés, perdón. Salomón, pues aun cuando la ley le prohibía a él amontonar todas estas riquezas y tener todo lo que tuvo, él no obedeció a la ley de Dios. Es por esto que Salomón lamentablemente termina muy triste sus días, porque Salomón se apartó. Las muchas mujeres que tuvo, sus esposas, pues lo hicieron apartarse y lo llevaron a la idolatría. Salomón fue uno de los reyes que construyó altares en los lugares altos para sus esposas, para que sus esposas adoraran a sus dioses paganos, y Salomón fue desechado delante de los ojos de Dios. Entonces aquí vamos a leer, como hemos leído en el capítulo, versículo 4 y 5 que les leí, Salomón con sus juguetitos y sus entretenimientos, sus hobbies y sus pasatiempos, también tenía
un sistema de irrigación personal para sus fincas y sus viñas. Dice la historia que sus siervos, pues, vamos a leer el versículo 6 y 7. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Entonces, claramente Salomón lo tuvo todo. Es que no solo era el hombre más sabio, sino que fue el hombre más rico que haya nunca existido. Y se cuenta la historia que los siervos de Salomón iban al monte Hermón a buscar nieve para que Salomoncito tuviera bebidas frías. Sí, señor. Salomón tuvo todo. Es que él no se negó nada. O sea, el hombre contemporáneo difícilmente podrá tener todo lo que Salomón tuvo y podrá vivir todo lo que Salomón vivió en la amplitud de cómo él lo vivió. Entonces en el versículo 8 dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Aquí claramente, como hemos leído en el libro de Deuteronomio, a Salomón le era estado prohibido amontonar para sí plata y oro. Y aquí él afirma con sus propias palabras que se amontonó tesoros preciados de reyes y de provincia. Miren, es que Salomón tenía una fama, su fama llegó hasta lo último del mundo conocido de entonces. Reyes venían de todas partes del mundo para conocer y escuchar la sabiduría de este rey. Así es que ellos venían y les traían tesoros como ofrenda para ellos escuchar la sabiduría de este hombre. Entonces, él tenía a su disposición, dice aquí, los mejores actores. Imagínense ustedes en este mundo contemporáneo en el que vivimos, Salomón tenga a disposición los mejores artistas, las mejores y los mejores actores y actrices que nosotros podamos conocer, los mejores cantantes. Dice que todos venían con toda clase de instrumentos musicales, todo para entretener a Salomón. Imagínense ustedes las veladas que se hacían en ese palacio con lo mejor de lo mejor, los mejores coros, los mejores cantantes, los mejores actores, todo para el deleite y disfrute de este gran hombre, este sabio hombre que estaba buscando en el arte, en la música, en los placeres, su satisfacción personal. Pero dice en el versículo 9 y 10 que vamos a leer, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Imagínense ustedes que ustedes tengan la posibilidad de poder comprar todo lo que ven sus ojos. Que todo lo que toquen sus ojos ustedes puedan comprarlo. Así. Imagínense. Es increíble lo que este hombre pudo alcanzar. Pero aún así, los ricos y famosos de nuestro tiempo nos enseñan que la felicidad del hombre no está en eso. Los ricos y famosos, lamentablemente, lo que lo tienen todo, son los mismos que más rápido van y se suicidan. Que tienen que embotirse de droga porque no resisten el vacío en el que viven. Y lo tienen todo. Es que lo tienen todo. Tienen riqueza, tienen fama, tienen belleza, tienen dinero. Y si no tienen belleza, se operan. Y si no, es que tienen todo. Pero de igual manera no son felices. Tienen que buscar bloquearse de la realidad en la que viven, de la tristeza en la que se ven, en la soledad en la que se ven, porque son seguidos por millones de personas. Pero al mismo tiempo mueren solos, suicidados la gran mayoría, buscando bloquear la tristeza y la realidad del vacío en el que viven. Lamentablemente,
tendríamos que preguntarnos por qué. En vez de emularlos, en vez de tenerlos como ejemplos, deberíamos de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué viven una vida tan vacía? ¿Por qué se sienten tan vacíos cuando lo tienen todo? Cuando nosotros desperdiciamos nuestra vida tratando de llegar al nivel que ellos están. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han llegado a la misma conclusión de Salomón. ¿Y saben cuál es? Que ellos no han reconocido que fuera de Dios ellos no son nada. Que lo único que le da sal y sentido y sabor a nuestras vidas es una relación personal con Dios. Y es en la que nosotros tenemos como cristianos. Ellos no han conocido la hermosa experiencia que tenemos nosotros los cristianos de tener una relación personal con Dios. Ese Dios al que nosotros nos dirigimos con confianza. Ese Dios al que nosotros podemos venir confiadamente y hablarles de nuestras necesidades y hablarles de todas nuestras carencias y esperar en Él. Y esperar en Él que Él nos supla. Que Él nos dé las fuerzas para continuar a trabajar con lo necesario. No sobreabundar, no acumular, no acumular cosas que a la postre no nos van a servir para nada, que solamente se van a llenar de polvos. Entonces nosotros tenemos la promesa que nos da el Salmo 37 y vamos a leerlo. Salmo 37, versículo 4 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer el 34 que lo encontré aquí, que no estaba en lista, pero gloria a Dios. Dice, el Salmo 34, 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esa es la relación personal que nosotros tenemos con el Dios de la Biblia, con el Dios que nos creó. Entonces, ese es el Dios que estos ricos y poderosos que han puesto su confianza en las riquezas, en el placer, en el materialismo, en la filosofía y la sabiduría, en la ciencia, han puesto su satisfacción personal y han quedado vacíos. En el Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es necesario, amados, que nos matemos la vida entera, que desperdiciemos años de nuestras vidas trabajando como locos para amontonar riquezas. Más adelante vamos a ver esto, como Salomón lo ve. Tenemos que deleitarnos en Dios, esperar en Dios, porque Él es el que nos va a dar las peticiones de nuestro corazón. La Biblia dice, pensamientos de bien son los que tengo para ti, para hacerte bien y no daño, para darte el final que tú esperas. Todo lo que tú has soñado, todo lo que tú piensas, todo lo que tú quieres tener, tú puedes tenerlo. Pero la palabra dice en el libro de Proverbios 10:22 que leemos, la bendición de Jehová es la que prospera. Amén. ¿Y saben qué? No añade tristeza con ella. Amén. Así dice. La bendición de Jehová es la que enriquece. Otra versión dice es la que prospera. Pero vamos a leer la versión de la Reina Valera, que es la que yo tengo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí, es bueno tener, claro que sí, ¿cómo no? Es importante tener todo porque el que tiene no le falta. Pero ¿qué me está aportando a mí? ¿Qué estoy yo dejando para poder amontonar cosas? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra. Entonces vamos a ver la conclusión a la que llega Salomón en esta primera área que hemos visto hoy. A ver, ¿por qué hoy? El tiempo. Gloria a Dios. Ya volteé la cámara y no veo el tiempo. Y vamos a ver la conclusión en el versículo 11. Dice, miré yo todas las obras que habían hecho mis manos. Esta fue la conclusión a la que llegó Salomón. Y qué conclusión tan tremenda
para este hombre que lo tenía todo, como habíamos dicho. Muchas personas hoy no tomarían en serio la conclusión a la que acaba de llegar Salomón, de que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, porque ellos entonces tendrían que hacer los mismos experimentos que hizo Salomón para llegar a las mismas conclusiones. Lamentablemente no nos bastan los ejemplos que nosotros hemos visto a lo largo de toda nuestra historia y ver todas estas personas. Piensen ustedes, amados, los países industrializados, los países ricos, es donde existe la mayor tasa de suicidio. Entonces eso debería hacernos pensar a nosotros. Qué frustrante entonces debió ser para Salomón darse cuenta de que había desperdiciado toda su vida en el amontonar riquezas, buscando la satisfacción en el placer. Pero inmediatamente en el versículo 12, entonces él se va a otra área donde él trata de buscar su satisfacción, y esto es a través del materialismo. El materialismo lo entendemos como el vivir aquí y ahora, donde vamos a gozar, comamos y bebamos porque no hay más nada, para decirlo en buen dominicano. Entonces Salomón viene, inmediatamente él ve que ni la ciencia, ni la filosofía y la sabiduría, ni mucho menos en el placer y en todas las posesiones y los bienes materiales que tuvo, pudieron llenar ese vacío de su corazón. Pues entonces él inmediatamente, bueno, esto no es, pues vamos a seguir buscando. Y él se va a otra área de que vamos a estar viendo en esta hora, y es el materialismo. El aquí y ahora. Hoy es todo. Hoy, esto aquí tenemos que sentirnos cómodos, porque nosotros somos la generación del aquí y el ahora. Amén. Entonces vamos a ver en el versículo 12, ¿qué dice Salomón? Dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría de los desvaríos y la necedad que venga después, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Gloria a Dios. A partir del versículo 12, como ya les había anunciado, Salomón entonces dirigió su atención hacia otra área, y eso es el materialismo, o sea, el vivir ahora, el aquí. Y como les decía, justamente para nosotros esto es algo que conocemos, porque nosotros somos la generación X, nosotros somos la generación del ahora, del vivir ahora, del gozar, comer, dormir y vivir, porque la vida es una y esto es ya, y después de aquí, más nada. Entonces, este realmente es un concepto materialista, y vamos a ver que esto se trata de vivir por el aquí y el ahora, viviendo para uno mismo, lo cual es el egoísmo. En el versículo 12 que hemos leído, en otras palabras, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que nadie podría darse la gran vida que Salomón tuvo. Y esa es la realidad, ya la hemos visto. El mismo Salomón dijo que entonces tendrían que repetir todo lo que él hizo, todo lo que él vivió, todo lo que él disfrutó, y que aún así encontrarían que todo era monótono, que nada tenía sentido. Vamos a leer el versículo 13. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Evidentemente, como nos dice Salomón aquí, es mucho mejor ser sabio que ser un insensato. O sea, que es mejor ser una persona educada a ser una persona ignorante. Entonces en el versículo 14 leemos, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces, indiferentemente de cuán inteligente nosotros podamos ser, cuánto sabio yo puedo, cuánta sabiduría yo pueda tener, aquí la cosa absoluta, la verdad absoluta de todo esto es que nosotros no nos alejaremos demasiado del insensato, porque ambos, nosotros, tanto el sabio como el insensato, tendremos el mismo final. Vamos a morir. Todos vamos a ser sepultados de la misma manera. ¿Quién con bombos y platillos? ¿Quién no sabe cómo? Pero todos vamos para el hoyo. Como... Ay, pero diría mi hijo, mami, ese español tan perro que tú estás hablando. Todos vamos para el hoyo. Sabios, necios, inteligentes, educados, no educados,
todos vamos a tener el mismo final. En el versículo 15, entonces Salomón continúa a decir, entonces dije yo en mi corazón. Eso es como, cada vez que yo leo el dije yo en mi corazón, es como, entonces me cayó el 20. Dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Sí, Salomón, así mismo. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y entonces dije en mi corazón que también esto era vanidad. En el versículo 15, uno pensaría que una persona inteligente llegaría entonces a hallar, a buscar una solución diferente de la que Salomón pues llegó. Entonces, él dice, yo dije en mi corazón, ¿por qué? Porque el hombre contemporáneo, a pesar de todos sus avances científicos, a pesar de toda la modernidad y todos los descubrimientos que hemos hecho, sobre todo en el área de la medicina, no ha podido agregarle nada a la vida del hombre. No ha podido agregarle más tiempo. No ha podido evitar la muerte. Quizás, claro, con la modernidad y la cosa, pues hemos llegado a agregarle unos 10 años más a nuestra, digamos, a nuestra vida, ¿no? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Eso no es nada. La verdad es que el hombre, con todos sus avances tecnológicos y científicos, no ha hecho mucho por sí mismo aquí en esta tierra. Entonces, vamos a leer en el versículo 16, dice Salomón, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Nada, amados, puede librarnos de la muerte. Moriremos y dejaremos todo aquí. Aquí se queda todo. No nos vamos a llevar nada. Desnudo vinimos y desnudo nos van a poner una ropita por vergüenza. Amén. Así es que tenemos que estar conscientes de esto. Aquí nosotros no vamos a poder evitar la muerte. No ha habido manera de hacerlo. Las momias, los egipcios pensaban, creían en la eternidad. Sin embargo, ahí están las momias, esperando vivir la gran vida que ellas pensaban que iban a vivir. Se les enterraba con todos sus tesoros, con todo su oro, con todas sus posesiones. Incluso hay culturas, de hecho hay partes en la India donde todavía hoy se practica una usanza muy antigua que se llama el sati. El sati es que cuando una mujer queda viuda, pues ella viene enterrada viva con el marido. Claro, porque ellos creen en la reencarnación y todo eso. Bueno, pero la verdad es que hoy como hoy, la vida es aquí y aquí todo se queda y usted no se va a llevar nada. Nosotros dejaremos todo aquí. ¿Y tú has pensado que Salomón tuvo el mismo problema? Pues sí, señor. Salomón tuvo este mismo problema. Él tuvo que lidiar con este problema porque, miren, vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Reyes nos cuenta en el capítulo 12, nos habla del hijo de Salomón que gobernó después de él. Mi teléfono, como siempre. Hacía mucho que no sonaba. Bueno, es que hacía mucho que no hacía video. Gloria a Dios. En el capítulo 12 de Primera de Reyes vamos a leer la historia del hijo de Salomón, Roboam, que fue el sucesor de su padre. Y la verdad es que no voy a leer todo el capítulo, pero en el libro de... Vamos a esperar. Bueno, pues ya le decía que en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, se nos relata lo sucedido con el hijo de Salomón, que por su arrogancia e insensatez provocó la división del reino de Israel, en lo que era el reino del norte y el reino del sur. A ver, si me recuerdo bien cómo es que están. Salomón tuvo que... el reino de Judá fue el reino del sur y el reino de Israel pues fue el reino del norte. Y esto realmente constituyó una tragedia irreversible en la historia de la nación que todavía al día de hoy estamos
ellos están pues sufriendo las consecuencias. La arrogancia y la insensatez del hijo de Salomón provocó una guerra entre los hijos de Israel y provocó que el reino pues se dividiera. No se llegó a la guerra porque Dios intervino y dijo, miren, esto lo hice yo, así, así. El punto es que en esta división de las 12 tribus de Israel, pues 10 de las tribus hasta el día de hoy están dispersas. Esa fue una de las conclusiones. Y en el libro, en la Primera de Reyes, en el capítulo 14, se nos dice que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, al 5.º año, el rey Roboam, dice, subió Sisat, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Amén. Entonces aquí vemos todo el trabajo de Salomón se fue a pique. Su hijo no fue capaz de mantener las riquezas, las posesiones que su padre había gastado toda su vida en tener, y al poco tiempo, solo 17 años gobernó este joven, pues todo se fue al garete. Entonces vamos a seguir en nuestra lectura y vamos a ver el versículo 19 del capítulo 2. Amén. Dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es vanidad. Salomón consideró una pérdida de tiempo trabajar por algo y luego entregárselo a una persona insensata, como sucedió con su hijo. Qué impotencia y frustración debió haber sentido Salomón. En el versículo 20 dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Es el punto de vista de un hombre, de un ser humano alejado de Dios. No es el punto de vista divino. No es la persona que viene descrita, y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 6. Este hombre que habla aquí es un hombre desesperanzado, es un hombre que ha perdido, que ha tratado con sus fuerzas de luchar una guerra que no es física, que es una guerra espiritual. Entonces termina desgastando sus fuerzas y termina desesperanzado. Termina que no encuentra sentido a su vida, a todo lo que ha hecho, a todo lo que ha producido con el sudor con la fuerza de sus manos. Y aquí en el libro 2 de Efesios, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios: y juntamente con él, está hablando de Cristo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando de los cristianos. Aquí el hombre que habla en Eclesiastés es un hombre que no ha puesto su confianza en Dios. Es un hombre apartado de Dios que ha puesto su confianza en sus propias fuerzas, en su inteligencia, en su saber, en su ciencia. Aquí, este hombre que nos describe Efesios, esa persona cristiana que nos describe Efesios, el cristiano contempla la tierra desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de los ciudadanos del cielo que caminan de manera transitoria por esta tierra. Nosotros como cristianos sabemos y estamos conscientes que este mundo es transitorio.
que la vida es transitoria, que esta vida no es para siempre, que esto es solamente un soplo. La palabra de Dios dice que la vida es como la hierba, que de día en la mañana está verde, pero que según va calentando el sol se va secando y se va marchitando. Esa es la vida del ser humano aquí en la tierra, y nosotros como cristianos estamos muy conscientes de eso. Ahora, esta perspectiva del libro conduce al pesimismo y al desaliento, y es lo que hemos visto en estas palabras de Salomón. Es como estar en un callejón sin salida, es como ir por un camino que no conduce a ninguna parte, lamentablemente. En el versículo 23 dice Salomón: porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Es la frase con la cual Salomón concluye este versículo. Y es que Salomón descubrió algo más. Y es que él descubre que no merecía la pena. No merecía la pena preocuparse acerca de este asunto, porque simplemente él no iba a poder hacer nada para cambiar el estado de las cosas. Era una situación que realmente él no podía cambiarla. Y él se da cuenta al final de este versículo, cuando dice que esto también es vanidad. El hombre no lo podía hacer entonces y tampoco lo puede hacer ahora. Salomón, con todos sus recursos, con toda su sabiduría, con todo lo que tuvo a su disposición, no pudo cambiar las cosas. Nosotros vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Y esa es la gran realidad que nosotros tenemos que tener pendiente. Así es como tenemos que vivir la vida, pero no con pesimismo, no para que esto nos quite la confianza, sino para que nos dé la perspectiva correcta de cuál es el sentido real de la vida, de cuáles son las cosas que son realmente importantes. Nosotros, en el versículo 24 y 26, Salomón concluye diciendo: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonces, aquí en los versículos del 24 al 26, nosotros, si vivimos para nosotros mismos, no somos regenerados, viviremos sin metas. Viviremos una vida llena de egoísmo, sin propósito, sin fruto. No dejaremos ningún tipo de fruto en nuestro paso por este mundo. No dejaremos en este mundo una marca de que nosotros pasamos por aquí. No quedará nada de nosotros, y no quedará nada de nosotros ni aquí ni en la eternidad. Nosotros encontramos en esa condición nuestro corazón, en esta condición de pesimismo que nos presenta este pasaje, este desaliento de Salomón, solo nos ve que nuestro corazón terminará lleno de amargura, y que llegaremos al final de nuestras vidas con nada de valor. Esta no es la visión bíblica. Por eso les hablaba y les he remarcado muchas veces, esta es la visión de un hombre que pretende buscar la satisfacción personal apartado de Dios. Aquí no está la visión divina. Después de nosotros analizar esta situación que no ofrece ninguna esperanza, entonces sí te puedo decir que en la palabra de Dios hay otra opción de considerar. Y es reconocer, número uno, que nosotros somos pecadores. Que con nuestras fuerzas nosotros no podemos salir de donde estamos. Que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Que necesitamos a Dios. Que fuera de Dios nuestra vida no tiene sentido. Que Dios es el sabor de nuestra vida. Que Dios es quien le da el real sentido a nuestras vidas. Nosotros primero debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos apropiarnos por fe
del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Y luego entonces el Espíritu Santo hará nuestra vida fructífera y comenzaremos nosotros a dar verdaderos frutos, porque para eso el Señor nos ha llamado. Y vamos a terminar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios que leemos. Juan 15, 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Esa es la opción que nosotros tenemos, diferente de la conclusión a la que llegó el rey Salomón. Para nosotros sí hay esperanza. Por eso siempre les he remarcado, esa es la visión de un hombre apartado de Dios. Pero esto no es la verdad absoluta. Esa es la verdad absoluta de quien quiere vivir, pretende vivir su vida apartado del Dios que lo creó. Así es que, amados, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta aquí hemos dilucidado estos temas. Mañana vamos a hablar sobre el capítulo 3 y el capítulo 4 que hemos leído hoy. Y vamos a hablar de otras dos áreas donde Salomón pues continuó buscando el sentido de la vida. Hoy hemos hablado sobre el placer y sobre el materialismo. Y hemos visto la conclusión a la que llegó este hombre que lo tuvo todo. Amén. Que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos implementar eso en nuestras vidas, que sea de provecho para nosotros, que comencemos a vivir la real vida, la vida abundante que Cristo ha venido y que nos ha prometido. Así es que, amados, mañana vamos a hablar sobre el egoísmo y el fatalismo. Y vamos a ver el capítulo 4, perdón. Así es que rápido hacemos una oración final. Amantísimo Dios, Padre, que moras en las alturas, gracias una vez más por tu misericordia sobre mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más me has guiado, me has guardado, Señor eterno, y te doy gracias por este privilegio de compartir el estudio de la palabra de Dios con estas personas que han dispuesto su tiempo, su corazón y su oído para aprender de ti, Señor. Permite que esta palabra se haga viva en ellos, que esta palabra se haga viva y eficaz en sus corazones, para que ellos comiencen, Señor, a abundar en fruto de verdadero arrepentimiento. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos y cada una de las personas que han estado conmigo desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga y les guarde y les retribuya abundantemente el tiempo que ustedes invierten para aprender de su palabra. Muchas gracias y hasta mañana, donde otra vez vamos a estar aquí a continuar a ver la visión de un hombre apartado de Dios que pretende buscar el sentido de la vida en las cosas materiales, las cosas aquí, debajo del cielo, debajo del sol. Así es que Dios le bendiga, amados. Muchas gracias. Hasta mañana, Dios mediante.